Vamos a continuar, muchachos. Me voy a apurar un poquito porque la clase última hemos dejado pendiente la implementación. ¿Ya? Voy a compartir con ustedes dónde nos hemos quedado y vamos a hacer un avance en función a ellos, jóvenes, ¿ok? A no ser que haya alguna pregunta también, que estoy atento para escuchar a los jóvenes, por si acaso. Bien, esa es la pantalla, jóvenes, que hemos visto. Lo último, estábamos viendo la clase vector, hemos comenzado con operaciones, ¿no? Una estrategia que hemos manejado en todas estas operaciones ha sido la referencia total o global, ¿no? Bajo este patrón, ¿ok? Muy sencillo el patrón. La pregunta, tal vez, como siempre, avanzando un poquito, ¿no? Un poquito, siempre vamos conociendo cada clase algo más, ¿no? Por ejemplo, este patrón es confort, ¿no? Es lo ideal, es lo ideal. Profesor, ¿puedo hacerlo con el repetir? Claro. ¿Puedo hacerlo con el while, profesor? Claro, también puedes hacerlo con el while, ¿no? Entonces, no es una regla de oro el for. Al for pueden, entre comillas, ¿no es cierto?, reemplazarlo el while y el repeat, ¿ok? Pueden. Pero a la inversa, en muchas operaciones no es así, ¿no? El for no puede reemplazar al while, ¿no? En muchas operaciones no puedes reemplazar al while y tampoco al repeat, ¿no? Entonces, porque esos ciclos son condicionales, especiales, ¿no es cierto?, que, como lo dicen, son ciclos condicionales, ¿no? Entonces, da más en base a una condición, el proceso cíclico, que mientras este es donde se conoce el número de ciclos que vamos a realizar, ¿no? Como comentar, pero importante, jóvenes, ¿no? Después voy a verlo, por favor, este punto que acabo de mencionar, donde un for puede ser reemplazado por un while o puede ser reemplazado por un repeat. Después lo miramos, jóvenes, ¿ok? Hemos visto las operaciones, hemos hablado de acumulaciones, de conteos, ¿no? Hemos visto que se puede hacer esto, ¿no? De acá también, ¿no? Hasta el seno, etcétera, ¿no? Entonces, al final nos hemos quedado con un proceso de acumular, ¿no? El más básico, por favor, para darle continuidad. Es la lógica. Después hemos avanzado a la media o el promedio, ¿no? Esta es la fórmula de la media, ¿no? Y hemos hecho, obviamente, el diseño de la caja negra, el diseño de la lógica, ¿no? Y finalmente hemos hecho la desviación media, ¿no? La desviación media es esta fórmula, ¿no es cierto? Lo hemos analizado y después hemos hecho el diseño de lo que es la caja negra y lo que es el diseño del algoritmo. ¿Eh? Ahora, jóvenes, tenemos que hacer la implementación. Recuerdo que les recuerdo el esquema modular, ¿no? Inclusive en la parte de así, el esquema modular, ¿no? Nosotros tenemos que ir desarrollando el diseño, se tiene que ir desarrollando de arriba para abajo, ¿no? Así es, el diseño tiene este sentido, ¿no? ¿Ok? Entonces, claro que nosotros lo hicimos acumular primero y después la desviación media, ¿no? Considerando que íbamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, en la reutilización de esta operación del acumulador. Pero en realidad el diseño va de arriba abajo. ¿Sí? Por ejemplo, si nos piden la media, ¿no es cierto?, nosotros nos damos cuenta que necesitamos un proceso acumulativo, ¿no? Entonces nos paramos acá y hacemos este proceso acumulativo, ¿no? Entonces, esa estrategia también de cómo enfrentar un proceso relativamente mediana o de mediana complejidad es dividiendo. Divide y vencerás, ¿no? Por eso el diseño va así, regularmente. Pero aquí yo lo preparé primero a acumular y después aprovechamos ese y estamos haciendo la media, ¿no? La implementación tiene el sentido contrario, ¿no? La implementación tiene el sentido contrario. Se llama, este sentido top-down, ¿no? Divide y vencerás, de arriba para abajo. La implementación es de abajo para arriba, ¿no? Bottom up en inglés, ¿no? De abajo para arriba, ¿no?
Entonces, jóvenes, si yo voy a implementar esto, primero debo implementar esto y después esto. Es lo que me dice. De la misma forma, si seguimos avanzando, jóvenes, ¿no? Hemos hecho la desviación media. De la misma forma, ¿no? El sentido, ¿no? Si a nosotros nos hubieran pedido directamente, ¿no? Por ejemplo, hacer la desviación media, ¿no? La desviación media. Entonces yo tenía que haberme dado cuenta, ¿no? Tenía que haberme dado cuenta tenía que haberme dado cuenta de la desviación media que necesito la media, ¿no? Y seguíamos avanzando, tenía que haberme dado cuenta que necesito acumular, ¿no? Entonces, si partía aquí la aplicación, ¿no? Entonces íbamos dividiendo, ¿no? Yo divido esto, encuentro la media, y al estar desarrollando la media me doy cuenta que necesito acumular, y vamos con el proceso de divide, o la estrategia divide y vencerás, ¿no? Entonces, el diseño regularmente siempre va en este sentido. Por cuestión estratégica, de facilitación, de entendimiento, yo lo hice primero después hicimos y finalmente hicimos este. O sea, lo hice en sentido contrario. Pero eso es por la facilidad de entendimiento, jóvenes. ¿Okay? En el mundo real, o sea, en la vida real, jóvenes, ¿no es cierto? No te dicen haz esto primero y después vas a hacer, no, ellos no saben nada de divide, bueno, aplicarán divide y vencerás, pero para su ciencia, ¿no? ¿Okay? Para que ellos conocen. Pero nosotros, ¿no es cierto? O sea, tenemos que plantear una solución informática también dividiendo y vencerás, y el sentido del diseño es este, como decimos, el diseño, ¿no? Mientras que la implementación, hemos dicho, es el proceso contrario. Por lo tanto, si voy a implementar, primero implementamos esto, después esto y por último esto, ¿no? Entonces, el diseño de la implementación, jóvenes, no se olviden, es bottom-up, ¿no? Bottom-up. Ese es el sentido de lo que es la implementación, ¿ok? Bueno, para recordar, por si acaso, ¿no? Para recordar esto de acá, este profesor que nos está hablando, más está dentro del enfoque del diseño modular estructurado, diseño modular, más que todo, ¿ok? Entonces no es algo nuevo que aparece esto, sino lo estamos recordando y estamos aplicando la estrategia, ¿no? Algunos dicen el método o la metodología también, no hay problema, divide y vencerás. ¿Okay? Entonces vamos a la implementación, ¿no? Hemos justificado por qué la implementación debe ser a la inversa, ¿no? ¿Por qué debe ser a la inversa? Por ejemplo, si yo implemento primero la desviación media, que es este último que acabamos de hacer, ¿no? Y estoy implementando y lo llamo a la media, ¿no? Lo llamo a la media. Pero resulta que la media todavía no está implementada, ¿no? Entonces me va a decir, oiga, señor, está llamando usted a un proceso que no existe, ¿ya? Que no existe. Entonces no puedo comenzar la implementación acá, porque estoy llamando a algo que todavía no está implementado, ¿no? Y cuando esté implementando la media, supongo que estoy implementando, y llamo al proceso de acumulación, y resulta que acumulación no está implementado, ¿no? Entonces, si es que sigo este sentido del diseño mismo, me va a decir que esto no está, ¿no? Entonces, una vez que la mejoro esto o quiero hacer la implementación de esto, me dice que esto no está. Entonces, la implementación, jóvenes, es de abajo para arriba, ¿ok? De abajo para arriba. Entonces, vamos a hacer eso relativamente rápido, jóvenes, ¿ya? Porque es sencillo. ¿Dónde está? Aquí está, el acumular. Bueno, separado, no importa. Aquí está por favor, nuestra clase vector, ¿no? Y seguimos haciendo. Hemos hecho solo cargar y descargar, ¿no? Y este dice public, por favor, es encabezado. Función no es función, sí es función el acumular, ¿no? Por favor, estoy viendo. Dice acumular. No tiene ningún parámetro. Y el resultado as integer, ¿no? Un entero, ¿no?
Y nuestra lógica, vamos aquí abajo, ¿no es cierto? Estamos utilizando dim f as integer porque ahí mismo va a estar el resultado. Tenemos un i, ¿no? Como es un i uint de 16, creo que es suficiente, un entero sin signo. ¿Ya? El i porque es un entero que no va a tener negativos, ¿no? Si está manejando el ciclo, hemos dicho el ciclo manéjese de forma regular, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, u int 16. Y dice for, ¿no es cierto? Perdón, vamos ya a la lógica, f es igual a 0. Por favor, estoy mirando a la izquierda, ¿no? De 1 to n, y f es igual a f más s1. Y después del ciclo, dice retornar, es retorn, ¿no es cierto? Retorn, lo que es f. Listo, ahí está el proceso acumulativo. Y de acuerdo a cómo voy y no tengo ninguna llamada acá interna, no tengo ninguna observación, ¿no? Ninguna precaución que analizar, ¿no? Menos un error. ¿Ok? Eso es. Vamos con la media, ¿no es cierto? Entonces, a continuación decimos public, función, ¿no es cierto? La media, ¿ok? Que no tiene parámetros tampoco y el resultado es un real, as doble, un punto intermedio, real, ¿no? ¿Qué tengo, dim? Tengo f as doble, ¿no? Así es. Por favor, aquí estamos usando una variable f, ¿no? Y además esta f nos va a ayudar en la salida. Aquí dice real, tiene que ser real, doble, ¿no? Los respetaremos. F es igual, dice, a acumular, ¿no? Acumular, ¿no? Dividido entre n. Perfecto y tan simple como retornar, ¿no es cierto?, lo que es f, por favor, ¿no? Y miren que también al desarrollar, ¿no es cierto?, no me sale un error, ¿no? O sea, ni la precaución, ¿no? Oiga, tenga precaución, no existe. Imagínense, jóvenes, ¿no? Voy a colocarlo entre comillas, entre comentarios. No hay ese proceso, ¿ya? Este también, entre comentarios, ¿no? Así. No existe ese proceso de acumular, ¿ya? Y miren, estoy haciendo la media y ya me sale esto. ¿Qué dice? Acumular no está declarado. Es una variable, piensa que es una variable, ¿no? ¿Ok? O puede ser, dice, o puede que sea inaccesible debido a su nivel de protección. Probablemente, ¿no? Tal vez es privado, alguna cosa. Se dice, te dice. Entonces, si no tuviera esto, o mejor, si usted quiere, ¿ya? Tal vez mejor, ¿ok? Así. Supóngase que esto no tengo. Así. Y miren, acumular, ¿no? Si estoy haciendo la media y acumular no la hice, ya tengo la precaución o el error, ¿no? Entonces, como ven, justifica que la implementación debe ser bottom-up, ¿no? De abajo para arriba. Entonces, como ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Así, y ya no tenemos el error. Vamos con la desviación media, ¿no? Aquí está la desviación media, por favor. Otra vez, public, function, ¿no? Desviación, dice desmet, ¿no? Así, y no tampoco tiene parámetros, haz doble, el resultado es real. Por favor, estoy viendo esta caja negra de acá, ¿no? Y la lógica, bueno, como siempre, las variables f, ¿no es cierto? F va a ser, bueno, pondremos nomás f haz doble, ¿no? Allá estoy manejando p como promedio o como media, ¿no? Después, ¿qué más? La desviación media, todos estos, perdón, mirando todos ellos, haz doble. ¿Ok? Mucho mejor. Y tenemos, como siempre, dim y haz u int 32. Haz u int 16 o 32. No sé si lo hemos manejado. De 16 creo que es suficiente. Muy bien, sigamos. ¿Qué más tenemos? No tenemos más, ¿no es cierto? Y dice f es igual a 0. De la misma forma, p es igual a la media, ¿no? De lo que es el mismo objeto, por ahí que varía desde 1 to n otra vez, f es igual a f más el valor absoluto. Por favor, aquí las funciones es con math, ¿no? Math punto el valor absoluto, que aparece ahí todas las funciones de esta librería, ¿no?
seno, coseno, logaritmos exponenciales y otras más. Y entre estos el valor absoluto, ¿no? Aquí dice el valor absoluto, perdón, ¿no? De P menos B sub I. Así, ¿no? Y después de eso, ¿no es cierto? Después del for, dice la desviación media es igual a F dividido entre N y tenemos retornar. Retornamos lo que es, ¿no es cierto?, de N. ¿Ok? Ya estamos listos, ¿no? Entonces, si no tenemos errores, otra vez, ¿no? No tenemos errores. ¿Ok? Entonces, jóvenes, si no tendría la media, ¿no? Una vez más, para recordar, ya tengo error acá, ¿no? Entonces, esto me dice, oye, antes de hacer esto, implementa lo anterior, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, les restauramos nuevamente, ¿no? Aquí, aquí estamos. Y no tenemos problemas en la implementación, jóvenes. Es así. Es así, ¿no? Y hemos explicado qué es la desviación media, ¿no? Interesante, se utiliza mucho. Por favor, hay otra fórmula, ¿no? Muy importante también, que es la desviación estándar, ¿no? Entonces, esta desviación media dice cuánto te desvías, ¿no? De la media, ¿no? Por eso dice desviación a partir de la media. Y la otra es la desviación estándar, ¿ok? Bueno, aquí no puedo, pero lo voy a dejar como práctico. Es otra formulita también, jóvenes, ¿ya? Que la van a poder hacer, no hay ningún problema. Eso va a formar parte del práctico. Pero la desviación estándar, aquí no puedo explicarlo, por si acaso, ¿ya? Cuando tenemos un conjunto de datos, ¿ya? Entonces sale un valor, otro indicador, así como la desviación media, ¿no? Aquí la desviación media dice, en este ejemplo, es 50. O sea que no, perdón, es el promedio, ¿no? Y la desviación media dice 50. Que del promedio te desvías más 50, así, por eso es este valor, o menos 50. ¿No? Entonces, esa es la desviación que tienes. Cuando la desviación media es cero, quiere decir, no tienes desviación. Todos los datos, todo el conjunto de datos es igual, ¿no? O si la desviación media es 2, 3, es una pequeña desviación. Igual, se puede decir que todos están en el mismo nivel. Todas las notas son casi lo mismo, ¿no? Pequeña desviación media. Y la desviación estándar, que es otro indicador, ¿ya? Un poquito más fino, ¿ya? En la cual dice, oye, pues, por decir, fuera la desviación estándar 5, ¿no? ¿Ok? Entonces, un dato cualquiera, ¿no? Respecto a la media, ¿no es cierto? Respecto a la media, tiene que estar dentro de lo estándar. ¿En más 5 o es menos 5? Por ejemplo, no entraría. Bueno, si fuera así, esto no entra, esto tampoco entra. Pero por favor, eso es más con datos, con muchos más datos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Desde la desviación estándar, ¿no? Tú deberías desviarte de la media más esa desviación o menos esa. Y si no, quiere decir que no estás dentro del dominio de lo que es la media, ¿no? O sea, no eres, o eres muy bueno o eres muy malo. Así. Entonces, y descartas eso. Y tomamos los datos solamente, ¿no? Que están dentro de lo estándar, ¿no? Eso se hace más que todo para una selección, jóvenes, una selección, ¿no? No los buenos ni los malos. O los buenos ya quedan seleccionados, ¿no es cierto? Y ahora sí vamos a seleccionar vamos a retirar a los malos, vamos a discriminar a los malos, ¿no? Entonces, jóvenes, y decimos, a ver, utilizamos la desviación estándar, ¿no? Para tener alguna idea, jóvenes, y hay mucho más, ¿no? Operaciones de mucha aplicación en la vida real, joven, de mucha aplicación, ¿ok? Bueno, ¿dónde está? Hasta podemos hacer la prueba de esto, ¿no? Por favor. Entonces lo dejaremos esto acá. Tenemos una media y tenemos una desviación cuando tenemos dos datos, ¿no? Lo dejaremos ahí. Permítanme, muchachos, para mirarlo biencito. Y creo que también esto puede venir hasta acá. Lo que me interesa es la desviación media, ¿no? Ya si funciona la desviación media, ¿no? Entonces no, suponemos que la media está bien, ¿no es cierto? O no, está bien y la acumular también está bien, ¿no? Entonces ¿qué necesita la desviación media? Nada, ningún parámetro. La salida es una. Entonces, necesito una salida, aquí está, ¿no? Por favor, a ver, terminaremos esto.
este buscar la desviación media, ¿no? Y la ligamos y decimos en textbox 4, punto text, ¿no? Va a estar igual a B1 punto desviación media. Aquí está. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, lo vamos a coser y lo vamos a comparar, ¿no? Por favor. Cosiendo, cosiendo, cosiendo. Aquí estamos, ¿no?
Hace 10 minutos, Dios, bueno, pero esos 10 minutos las rescatamos, muchachos. Creo que la implementación la estaba haciendo y no creo que haya mucho problema, ¿no? Estábamos en la teoría, ¿no? Aquí, por favor, indicando que la implementación debe seguir este sentido, bottom up, y lo hemos implementado acumular, ¿no? En la media y la desviación media, por si acaso, ¿ya? Entonces, jóvenes, una vez hecho eso, lo hemos hecho correr. No está compartiendo, ingeniero. Perdón. Una vez hecho eso, ¿no? Jóvenes, hice correr el programa. No sé si lo vimos corriendo el programa. La desviación media. No, se cortó justamente cuando lo estaba haciendo correr. Entonces, jóvenes, aquí está la implementación, ¿ya? Hicimos la implementación del acumular, ¿no? Por eso va en este sentido. Después la media, ¿no? Ahí está. Y después la desviación media, ¿no? Entonces, hizo correr primero la desviación media, ¿no es cierto? Que la desviación no tiene ningún parámetro y tiene una salida, es una función. Entonces, mirando la interfase, no necesito mirar acá porque no tiene ninguna entrada. Se supone que el vector está cargado, ¿no? Y la salida va a ser acá. Es textbox 4, ¿no? Entonces, la implementación la hice. Aquí está la desviación media, ¿no? En textbox 4 va a ser igual a B1 desviación media. Así tan sencillo, ¿no? Entonces, lo hice directo, ¿no? Pero después la incorporé la media y el acumular, pero no es necesario que esté acá, ¿no? Porque el objetivo es la desviación media. Pero que podemos también incorporar, claro, la podemos incorporar. Lo mismo, la media, por ejemplo, ¿no? Rapidito. La media no tiene ningún parámetro de entrada y como es función, es una salida. De la misma forma se implementó, ¿no? Aquí está la media. En textbox 4, media, ¿no? Lo mismo sucede con el acumular, ¿no es cierto? El acumular, jóvenes, en el vector acá, no tiene ningún parámetro, ¿no? La salida es una porque es función. Y lo mismo hemos hecho con acumular, ¿no? Acumular, ¿no es cierto? Y en textbox 4. Así es, ¿ok? Estaba comentando, no sé si se vio también parte acá, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos el cargado randómico, ¿no? Cuando hacemos el cargado randómico, usamos random, ¿no? Es bueno utilizar el randomix, ¿no? Previo. ¿Por qué? Porque si nosotros no utilizamos el randomix, ¿no es cierto? La generación de los valores randómicos cada vez que empieza a correr es la misma, ¿no? Ahora sí, voy a hacer la prueba, por ejemplo, ¿no? Voy a correr, ¿no? Cargamos, perdón, estoy corriendo, jóvenes, por si acaso. Aquí. ¿Dónde está? Perdón. Aquí está esto, así, ¿no? Jóvenes, para comprobar un poquito la desviación media, ¿no? Decías, aquí, si le damos dos datos iguales, así, ¿no? Igualitos, ¿qué desviación media? Nada, cero, porque los datos son iguales. Dos datos, ¿no? En un rango de 50 a 50, ya que puedo cargarlo también con el random, ¿no? Cargar, ya está cargado, ¿no es cierto? Lo descargamos, ¿no? Ah, sí, ¿cuál es de la desviación media? Cero. Ahí está. Y aquí hemos hecho un cálculo, ¿no es cierto? Cuando son iguales, la desviación media es cero. El promedio es 50, ¿no? Como tenemos incorporado también el promedio, puedo decir cuál es la media. Ah, es 50, ¿no? Okay, ¿cuál es la acumulación? 50 más 50 es 100, acumulación, ¿no? 100 entre 2, la media es 50 y la desviación media nos sale que es 0, ¿no? Así es. Jóvenes, es así, ¿ok? Entonces, por otro lado, ¿no es cierto? Por otro lado, vamos a ver la otra prueba, la otra pruebita acá, cuando tenemos 100 y 0. Decíamos, si la nota es 100 y la otra 0, el promedio sigue siendo 50, pero la desviación media es 50, ¿no? Este de acá se desvía respecto a la media más 50
y este otro se desvía respecto a la media, menos 50. Esa es la desviación media, ¿no? Entonces, otra vez, hacemos coser esto, ¿no es cierto? Ahora tengo que cargarlo por teclado, ¿no? Para que se vea este 100 y este de acá, ¿no? 100 y 0. Lo cargamos por teclado, ¿no es cierto? Dos elementos. El primero es 100 y el segundo es 0, perdón, 0. ¿Listo? La descargamos, ¿no es cierto? Ahí tengo dos elementos, 100 y 0. ¿Cuál es la desviación media? La sacamos a 50. Aquí está la desviación media. Sí. ¿Cuál es el promedio? Por favor, la posaré porque va a salir lo mismo. ¿Cuál es el promedio o la media? Ah, es 50 también. Es esto, ¿no? Jóvenes, es así. Es así. ¿Okay? Lo hice un ejemplito con dos elementos para entenderlo. Pero decía, ¿no? Por favor, ahora decía. Si cargamos 10 elementos o más elementos, cargaré 10, ¿no? Y decía, ¿qué tal si sacamos la desviación media de los pesos de una persona, ¿no? Supóngase de 10 personas del grupo, ¿no? Generaré, por favor, randómicamente entre 50 y 100 kilos, ¿ya? ¿Okay? Entonces, cargar randómicamente, listo. ¿Dónde están los datos? Ahí está, ¿no? Así. Nos lo cargó aleatoriamente, 10 datos, ¿no? Entre este rango, que suponemos que son pesos de personas en kilos. ¿Cuál es la desviación media de esos 10? ¿Cierto? Sale 10.52. ¿No? O sea, hay una desviación de más 10 o menos 10.52, ¿no? Este valor. La media podemos sacar, ¿cuál es la media? La media es 77.4, eso es lógico, ¿no? Así, ¿no? 77.4. La suma debe ser 770, ¿no? Acumula suma es 774, ¿no? Y como la media es la suma entre el número de elementos, simplemente un punto decimal lo hay, 77.4, ¿no? Esa es la media. Y la desviación media es esta, 10.52, ¿no? Esa. Entonces, jóvenes, ahora lo que decía, ¿no? Ya, volvemos a hacer coser, volvemos a hacer. Lo cargo randómicamente, 10 elementos, en el rango de 50 a 100, ¿no? Y lo cargamos randómicamente. El primero, cargar, descargar, ¿no? Y aquí no podemos ver, pero miren la desviación media. 10.52, profesor, igual que hace rato, sí. Pero ¿por qué si está cargando randómicamente? Es así, ¿ya? Lo que quiero decir, jóvenes, ¿no? Y la media, no me acuerdo, es 77, ¿no? .4 y la suma, ¿no es cierto? Es 700. Lo mismo. Sí, porque cargó los mismos datos, ¿no? Aquí. ¿Ok? Cargó los mismos datos, ¿no? Entonces, esta fórmula, yo no sé cómo la hace el lenguaje. Desconozco, ¿no? Pero sería bueno investigar, ¿no? Pero lo que sí sé, digamos, es para que no se repita, porque si volvemos a coser otra vez, ¿no? Una vez más, 10 elementos en el rango de 50 a 100, ¿no? Una vez más, cargamos random y saco directo la desviación media. 10.52 otra vez, profesor, ¿sí? ¿No? Entonces, para que no ocurra eso, o sea, lo que nos da a entender es que esta fórmula, cada vez que inicia el programa, genera a partir de un valor, ¿no? Genera lo mismo. Entonces, jóvenes, aplíquese el randomize. Caray, no hay acá. El randomize, ¿no? Este de acá. Este randomize lo que hace es esta fórmula del random, ¿no es cierto? Entre comillas, lo hace varios randoms, ¿no? Varios, ¿no? De tal manera que ya no permite que comience con los mismos datos, ¿no? Esto lo hago una analogía, jóvenes, ¿no? Cuando creo que hemos hecho el juego de daditos, 5 daditos, un lanzamiento, ¿no? Y hay que colocar el randomize, ¿no? ¿Para qué? Es como que estuvieras removiendo ahí los números, ¿no es cierto? Para que no salga lo mismo en el cacho, así, ¿no? Entonces también randomize acá. Cada vez que hay un random, ¿no? De preferencia, póngale el randomize, ¿no? Es un procedimiento que directamente, ¿no es cierto? Hace un jueguito, ¿no? O sea, un movimiento, ¿no?
Ahora, si nosotros hacemos coser, jóvenes, 10 elementos en un rango de 50 a 100, una vez más la cargamos, ¿no? Cargando, directo voy a la desviación media. Ah, ya no es 14, no me acuerdo, 14 o 10, creo, no sé cuál, pero ya es 17, ¿no? Es 17.5, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo pusimos en randoms, ¿no? Entonces no va a economizar en lo mismo. ¿Okay? Y si vamos a la media, ¿no? Si alguien quiere a 5.7, el acumulado del anterior creo que era 708, ¿no? Ahora es 757, ¿no? Porque la media es 75.7, ¿no? Así es. Ahí está, ¿no? Y la desviación es 17.5. Hay mayor desviación. El otro creo que era 12, 11, no recuerdo, algo por ahí. Jóvenes, es así, ¿ya? Entre otras cosas. ¿Ok? Bueno, jóvenes, seguimos avanzando. Espero que mi señal esté muy bien. Estamos con muchos ventazones, ¿no? Bueno, pero continuamos, muchachos. Continuamos acá, ¿no? Jóvenes, vamos a continuar con esto. Esa es la desviación. Bueno, en síntesis hemos visto, ¿no? El proceso de acumulación y la técnica, y se puede utilizar para muchos más, para muchas operaciones más. Vamos a ver qué operaciones más tengo acá, si es que las tengo. Ah, no, ya no tengo más, ¿no? Así es. Ya no tengo más operaciones. ¿Ok? Vamos a recordar un poco, por favor, y voy a ver. Ya, no importa. A ver, no sé si tengo algún esquema un poquito mejor. No, con muy pocos datos, pero no importa. ¿Okay? Voy a ir a avanzar a elementos únicos, ¿no es cierto? Bueno, acumular, ¿no? Se pueden hacer una serie de acumulaciones. Hemos visto, ¿no? Podemos hacer conteos, ¿no? Que es frecuencia. Ahora sí. A ver, haré algo de conteo, jóvenes. Haré algo de conteo. ¿Ok? Pero me llevaré este esquemita de acá. Voy a hacer alguna operación de conteo. Se pueden contar, ¿no? Contar es encontrar una frecuencia, ¿no? ¿Ok? Y al mismo tiempo puedo, en vez de contar, puedo acumular, ¿no? Pero ese conteo y esa acumulación puedo hacer discriminando elementos por una propiedad, ¿no? Los jóvenes, permítanme, para avanzar un poquito, copiar, ¿ya? Y vamos a colocarlo acá, permítame, en esta parte, ¿no? Y control, ya, no importa. ¿No? Y puedo hacer una operación, a pesar de que aquí, bueno, no se me va a dar, pero no importa. Un conteo, ¿no es cierto? Realizar un módulo, un proceso, un programa, etcétera, para contar, ¿no es cierto?, elementos primos, por ejemplo, ¿no? Elementos no primos, elementos pares, elementos capicúas, elementos múltiplos de, submúltiplos de, ¿no? Elementos de Fibonacci, elementos de no Fibonacci, no sé. Puedes contar o puedes acumular también eso, ¿no? Así es. Ahora, por favor, aquí no tengo primos, así que voy a hacer esto. Este sí es primo, ¿no es cierto? Ese no es primo, este sí es primo, este no es primo, ¿no? Este otro es primo, este otro no es primo, ¿no? ¿Ok? Ahí nomás, ¿no? Por favor. Entonces, ahí nomás, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos? Por favor, permítame un segundo. Aquí tenemos 6 elementos. Supóngase que tengo cargado ese vector. Y nos dicen contar elementos primos. ¿No? ¿Cómo tendría que ser? Yo no sé. Bueno, aquí nosotros en el ejemplo, es un ejemplo y lo estamos visualizando, ¿no? Así es. ¿Ok? Pero la lógica, en base a este esquema, tendríamos que hacer con una referencia global. ¿Este es primo? Sí, la contamos. ¿Este es primo? No. Sí, 2. No. 3. ¿No? No. 3. ¿No? Según este ejemplo, el resultado nos va a dar, ¿no? ¿Okay? Según esquema,
por ejemplo, ¿no? El resultado es 3, ¿no? Alguien ya dice es una función, rapidito, ¿no? Así. ¿Okay? Ya puede decir es una función. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el primer paso, que es el análisis, jóvenes, ¿no es cierto? Recuerden, tenemos que tener una chispa de solución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a referenciar todos los. Todos. ¿Ok? Entonces ya voy a usar un for desde 1 hasta n. Si son 6, 6. Si son 100, 100. Tengo que ver todos. O sea, no sé dónde están los primos. ¿No? Entonces, si tengo que preguntar, ahora sí, ¿no? Ya tengo la idea que voy a usar el patrón de referencia global, ¿no? Así es. ¿Ok? ¿Y qué tengo que hacer con cada elemento? ¿No? Tengo que verificar si es primo. Elemento, ¿no es cierto? Que va a estar dentro del ciclo for. Tengo que preguntar si es primo, pero no puedo preguntar directamente si es primo, ¿no? No puedo decir very primo, pri, ¿no? Así. No puedo. No se puede, ¿no? ¿Por qué? ¿No es cierto? A no ser que la tenga de otra forma, ¿no? Pero ahora, como estamos en programación orientada a objetos, ¿no? No puedo hacer esto. Ese verificar primo es una operación de la clase número entero, ¿ya? Entonces, si voy a usar la clase número entero, ¿no? Tengo que tener un objeto acá para acceder a la operación, ¿no? Entonces, no puedo hacer así, ¿no? Las restauraré, ¿no? ¿Qué voy a hacer entonces con cada elemento? Cargar en un objeto número entero. Asúmanse que vamos a tener, ¿no? Un objeto número N1, lo pondré acá. Algunos van a confundir con otro, ya. Un número auxiliar, punto, ¿no? Cargar. Tengo que cargar esto, ¿no? Por favor, es así, ¿no? Entonces ya tengo que pensar, por favor, estoy haciendo mi chispa de solución, ¿no es cierto? Voy a referenciar todos los elementos, sí, pero ¿qué voy a hacer con cada uno de ellos? No puedo preguntar directamente. Voy a cargar. ¿Y qué es NA? Ya digo, NA, ¿no es cierto? Es un objeto de número entero, ¿no? Así. Perfecto, ¿no? Entonces la cargamos. Miren que ya estoy haciendo la operación de cargar. Entonces este NA, les recuerdo, ¿no es cierto? Y la esquematizo así también, NA, ¿no? Tiene un N, y esto se supone que al inicializar va a estar en 0, ¿no? Así. ¿Ok? Entonces, si yo voy a usar este objeto, tengo que cargarlo. Entonces voy a cargar cada uno de los elementos, ¿no? Así, ¿no? El 17 la voy a cargar. Y una vez cargado acá, 17, ¿no? Así, primer elemento, ahora sí puedo acceder a la operación de verificar, a cualquiera de las operaciones, ¿no? Y digo, sí, ¿no es cierto? NA.verif primo, así, ¿no? Y no utiliza, ¿no? Nada. Así fuera cierto, ¿no? Entonces voy a contar. Y si no, no. Listo. Ese es mi chisme. Los jóvenes, así vamos a hacer, ¿no? Si es primo, entonces vamos a contar. Vamos a decir, 17 es primo. Sí, vamos a contar. Y si no, no contamos. Si no, no. ¿Ya? Y se supone que esto va a ser un proceso repetitivo, ¿no? Cargamos el siguiente, ¿no? Va a avanzar, va a subir. Vamos a cargar el 10. El mismo objeto. Y verificamos. ¿Es primo 10? No, no va a contar. Vamos al siguiente, ¿no? Así vamos uno por uno, ¿no? Así vamos uno por uno hasta el final. Ya sabemos que vamos a usar referencia global. Ya está solucionado. Entonces, esto si bien no lo quieres hacer, pero ya en tu cerebelo, en tu cerebro, tu memoria RAM, tienes que pensar que vas a hacerlo así, ¿no? Tienes que tener una idea. Referencia global y necesito un objeto y punto. Así más o menos. ¿Ok? Y no solamente verificar primo, ¿no? Verificar si es de Fibonacci, verifico si es de Fibonacci. Mire, ese simple cambio. Verificar si no es de Fibonacci,
Si no es de Fibonacci, not. Sabemos que esta condición, ¿no? Por default nos dice si es verdad. Ahora quiero saber si es falso. ¿Qué es falso? Que no es de Fibonacci. Si no es verdad, ¿no? Si no es primo, el not, ¿no? Pues miren que la lógica, o sea, a veces está por un not, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, alguna vez, muchas veces, ¿no? Alguien se quejó y hasta una madre se me quejó, como decían las madres defensoras del pueblo, digo, de los hijos. Jóvenes, ¿no? Profesor, ¿cómo por un not me lo vas a probar a mi hija o a mi hijo? Está desubicado, pues, ¿no? O desubicado. Es así, jóvenes. La lógica es matemática, ¿no? Y si no sale el resultado, no me puedes decir, profesor, me falló, ¿no? Estaba contando y me salió 2, profesor. Mire, ¿cómo? Alguito se vi que no. Esa es lógica, que está mal. Por favor, estoy hablando del resultado. Aquí hay 3 primos y me tienen que salir 3. No, si me sale 2 ya está mal, yo lo pongo 0. ¿No? O me sale otro valor peor, me sale, no sé, 200, mal. Pero también, aunque me salga 2, ¿no? Está mal, tiene que salir 3. Jóvenes, esto es matemática. Estamos en ingeniería y eso se llama precisión. Tú no puedes decir, ¿no es cierto?, en una banca, no sé, en algún otro lado, ¿no? Por favor, bueno, las transacciones de hoy en depósitos ha sido tanto, ¿no? Este monto, ¿no es cierto? Así, con esos centavos, por decir. Y no puedes decir, me ha fallado, ¿no? Apenas un numerito así, ¿no? Ese 6 era 5, ¿no? Pero es 6, ¿no? Punto 4. Puedes decir eso. Peor, ¿no es cierto?, que te falle este numerito de aquel primero. Me ha fallado el 3 y resulta que había sido 4, ¿no es cierto? Hay los millones, a ver si las depones tú. No. Jóvenes, es así, ¿no? Estamos en ingeniería y vuelvo a repetir, ¿no? A veces por un no, y es otra operación por un no. No se puede decir, oye, contame los primos y contame los no primos. Es que se puede, sí, pero una misma operación no va a ser contar primos y al mismo tiempo contar no primos. O sea, ¿por qué? Una cosa es contar primos y otra cosa es contar no primos, ¿no? Un módulo tiene que ser bien definido, ¿no? ¿Qué quiere decir bien definido? Que tiene que ser una cosa bien concreta. O cuenta primos, ¿no es cierto?, o cuenta no primos. No puedes decir cuenta primos y no primos. Claro que lo puedes hacer eso, ¿no? Pero es otra operación que llama al que cuenta primos y llama al que cuenta no primos y después te puede decir, oye, tiene tanto, tanto. No hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a verlo, jóvenes, ya, por favor, aquí está la lógica, avanzamos, ¿no? 2, ¿no? El diseño modular, ¿no? Así. Utilizamos la caja negra, ¿no? Como siempre. ¿Dónde estamos? Perdón. ¿No? Aquí está. ¿Qué tenemos como entrada para contar los elementos primos? Nada, ¿no? O sea, siempre partimos de esta propiedad. Aquí está la dimensión y está el vector, ¿no? Ahí está. Entonces, ya asumimos que está cargado, además. Entonces, si vas a encontrar 3, ¿necesitas algún dato en particular, algún parámetro especial fuera de la propiedad? No. Entonces, no. ¿Y qué tienes como salida? ¿Va a generar algo? Claro, va a decir 3, como es es un número entero, ¿no? Ese es un contador de primos, lo llamaremos CP, contador de primos, así, 2 puntos de tipo entero, ¿no? Que además entero sin signo. No. Cuando digo sin signo no va a ser negativo, no va a decir hay menos 3 primos, ¿no? No hay. Entonces, hasta el tipo de dato después, aquí solamente se dice entero, ¿no? Una salida elemental sí es una función, ¿no? Así. Y le damos un nombrecito, ¿no? Aquí, de conteo, cuenta primos, pri, no sé, algún nombrecito, o primos, no sea muy externo. Diseño modular, utilizando la técnica de la caja negra, ¿no? Así es, ¿no? No voy a pensar una vez más, jóvenes, ¿no?, que el diseño modular es lógica, no es lógica, ¿no? Ok, les recuerdo uno más. Este es un esquema, que es
estamos viendo figuritas, ¿no? Letritas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un esquema en el cual simula una fábrica. ¿Una fábrica de qué? De información, estamos haciendo informática. Va a generar esto, ¿no? ¿Y qué tiene como entrada? Las propiedades, y puede tener algún otro parámetro más. Esas son las entradas. Las salidas, tipo de proceso, qué tipo de fábrica va a ser más o menos, ¿no? Y un nombrecito. Listo. Ese es el diseño modular. ¿Ya? El diseño modular no es lógica, pero se integra este diseño, ¿no es cierto? Con la lógica, obviamente. Se integra, se completa con la lógica, ¿no? ¿Dónde está el diseño del algoritmo? ¿No? Un algoritmo es finito, tiene un principio y tiene un final. Por eso se llama finito. Ahora, ¿cómo le hacemos en la lógica? Aquí está tu idea. Pero este se va a repetir, ¿no? Desde la estrategia de referencia global, ¿no? Les recuerdo, ¿no? La estrategia está arriba, ¿no? Está arribísima. Perdón, jóvenes, es esto, ¿no? Es un for i de 1 a n y b sub i. Ah, perfecto. Entonces, jóvenes, me voy, disculpe, aquí. Voy a hacer esas referencias. Todos, por favor, lo haré en inglés para ganar un poquito de tiempo. For i que varía desde 1 a n. ¿No? ¿Y qué vamos a hacer? Esta es la referencia global, ¿no? Y el next. Así. Perfecto. Ese es, ¿no? Por favor, ya que estoy haciendo en inglés, seré pues buen gringo, ¿no? Así. Entonces, begin and, ya, todo en inglés. ¿Ok? Esa es la referencia global, ese es el patrón. ¿Qué vas a hacer con cada uno de los elementos? Esto, ¿no? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que decir? Que NA.cargar. Vamos a cargar cada elemento, ¿no? Y luego recién verificamos si este NA, no, por favor, es el Word, ¿no? Caray. Ya. ¿No? Decimos if, si, NA.verif primo. Si es verdad, ¿no? Directamente nomás es así en este lenguaje, o si quieres puedes colocarlo así, si es verdad, entonces, ¿no? ¿Ok? Y si no, por default este lenguaje, ¿no? Y algunos otros lenguajes, pero no todos, por default, si estás llamando a una función y no hay ninguna relación, estás preguntando si es verdad. Así, ¿no? Claro, siempre y cuando la función te devuelva un booleano, ¿no? ¿Ok? Y si es que te devuelve algún valor, ese valor puedes comparar ese resultado. Si es número, dices, ya aquí tendrías que colocar si es igual, si es mayor, es menor, es diferente, no sé, pues, ¿no? O sea, colócase. Pero si es booleano, directamente, entonces, si es verdad, si es primo, ¿qué dice acá? Si es Fibonacci lo dejamos. Si es primo, ¿no es cierto? Entonces la vamos a contar. Entonces la contamos. Contador de primos es igual a contador de primos más 1. Y si no, no. Entonces no hay else, ¿no es cierto? And if. Así. Listo, ya está solucionado. Y está la lógica, ¿no? Y eso hacemos con todos, ¿no? Los jóvenes partí de un patrón, le ajusté el patrón, ¿no? Para el objetivo, ya estamos listos. Una revisión, ¿no? Entonces, este NA, eso ya es en la implementación. NA es una variable, no, no. Además, necesita un valor, no. Ese es un objeto. Ya me puedo dar cuenta acá, o tengo que darme cuenta que es un objeto. ¿Okay? Este CP comienza con un valor inicial, ¿no? CP es igual a 0. Es un contadorcillo. Ya. Y después del ciclo, ¿no es cierto? Ya tenemos el resultado y decimos return. Return lo que es el contador de primos. Listo, ya está. Jóvenes, este diseño se realiza, ¿no? Nosotros tenemos que echar a andar, ¿no? Así, nuestro patrón, nuestros objetos, ¿no? Nuestras sentencias y condicionales o alternativas simples, los ciclos, etc. ¿No? Se supone que ya tenemos ese know-how, ese conocimiento y echamos a andar, pues, el diseño, ¿no? Vamos a diseñar, ¿no? Listo, jóvenes, esto se implementa y ya está. Así. Pero algo importante, ¿no? Aquí estamos llamando a
a la clase, con este es un objeto de la clase entero, y tenemos que tener la clase entera, ¿no? Entonces, aquí está, antes de, bueno, la podemos implementar, pero nos va a salir eso, ¿no? ¿Por qué nos va a salir eso? Porque no está la clase, aquí no está la clase número entero, ¿no? Los jóvenes, vamos a insertarlo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Proyecto. Agregar clase, ¿no? Y recuerden, esa clase se llama NN, ¿no? Así es, ¿okay? Ahí está vacío, pero la recuperaré, no me acuerdo dónde la tengo, pues, ¿no? Vamos a ir, por favor, a buscarlo. Vectores, con ustedes, programación grupo SB. Aquí hemos visto números, ¿no? Aquí están números. Por favor, estoy abriendo, no debería de abrirla, bueno, no importa, caray. Ya, no importa, jóvenes, disculpen. Caray, ¿no? Bueno, aquí está la clase número entero, ¿no? Y yo necesito, ¿no? Las operaciones, puedo seleccionar de acá o tener todo, ¿no? Necesito todo esto, el constructor, cargar y verificar primo. ¿Dónde está? Ya, no importa hasta acá, ¿no? Todo eso, no importa. Control C, ya lo llevaré acá, por favor. ¿Okay? A este otro proyecto, ¿no? Y aquí está, control V. Así. Claro, no necesito esto, porque esto es la clase, necesito este su constructor, necesito cargar, que lo estamos llamando, y necesito verificar. Esto es verificar par. ¿Y dónde está el verificar primo? ¿No? Caray. Lo hicimos, ¿no? Se supone. Y no hay más. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde está? Aquí. Aquí está verificar primo. Mira, otra forma de verificar primo. Lo traeremos este de acá, ¿no? La copiamos, ¿no es cierto? Y la incorporamos también acá, porque no necesitamos par, sino este de acá. ¿Listo? Entonces, jóvenes, estoy en la clase vector, por si acaso. Necesito la clase número entero como amigo, ¿no? ¿Ok? Y ya estoy listo para trabajar. Nos vamos a seguir implementando aquí en la clase vector, ¿no? En la clase vector. ¿Dónde estamos? Y por favor, este otro es, la voy a cesar nomás, ¿no? Así. ¿Dónde está mi diseño? Ahí estamos. Ahí está. ¿Ok? Entonces, jóvenes, esto seguimos haciendo las operaciones de la clase vector, ¿no? Operaciones en la clase vector, y tenemos eso de la izquierda, ¿no? Dice public, es una función, dice contar cont pri. No tiene parámetros y el resultado es un entero, ¿no es cierto? Un entero, ¿no es cierto? Un int de 16. Suficiente por lo que estamos manejando, y eso menos debería de ser, ¿no? Bin, por favor, mis variables auxiliares, cp as un int de 16, ¿no? El contador de primos, perdón. Después tenemos i también, por favor, aprovecho, i, ¿no? Después no tenemos más. Aquí solo el objeto, ¿no? Bin, na as nn. Ahora me aparece, ¿no? Okay. Si no tendría incorporado esta clase amiga nn, ya no me permite. Esto me estaría saliendo como un error. Así es, ¿no? Sigamos entonces, ya no tengo más, por favor, ¿no? Aquí está funcionando este como un objeto auxiliar, ¿no? ¿Qué se llaman estos elementos de acá? Variables auxiliares, ¿no? De ayuda. Y si tengo un objeto acá, es un objeto auxiliar dentro de este proceso. Estos auxiliares, ¿no? Les recuerdo una vez más teoría, ¿no? Se activan cuando se activa esta operación. Esto, cualquier variable, objeto, es espacio de memoria, jóvenes, de acuerdo al tipo. Entonces, estos se van a activar acá, o sea, el lenguaje le va a dar un espacio de memoria de acuerdo al tipo, de acuerdo a esto, de acuerdo a eso, cuando venga este proceso, ¿no? Y cuando termine este proceso, lo va a liberar todo ese espacio de memoria, ¿no? En otras palabras, es así. Por eso se dice local
o variable auxiliar. Variable local o auxiliar. Otros dicen son variables locales, ¿no? Y este sería objeto local, ¿no? O auxiliar también, por si acaso, ¿no? Muchachos, pero es importante lo que estoy mencionando. Es teoría, pero tener propiedad en lo que conocemos, hacemos, jóvenes, por si acaso. Control C, por favor, lo voy a copiar, por eso lo hice en inglés, ¿no? Si no, no tendría sentido. Pegar. Listo, ya está. Y estos de acá, espacios, revolvamos y listo, ya tenemos. ¿No? Ahí está. Ah, NA me está marcando. Es una precaución, ¿eh? No es un error. Dice, la variable NA antes que usar un valor podría darse... ¿Cuál es el error, jóvenes? ¿Alguno de los compañeros? Hello. Hola, muchachos. Se fue la señal de vuelta. ¿Por qué me está marcando este error acá? ¿Alguien podría corregirme? Muchachos. ¿Algún compañero que me valide la señal, por favor? Nuevamente. Está todo bien. Gracias, gracias. Jóvenes, No está inicializado. no está inicializado el objeto. Gracias. Un punto choco. Jóvenes, cuando tengo un objeto y donde la tenga, donde sea que la tenga, en la interfase, aquí en otra operación de la misma clase vector o en la misma clase número entero, etc. Donde maneje esto serializado. Entonces aquí tengo que, si estoy usando acá, aquí tengo que antes. Es una regla, por eso no está en la lógica. Es una regla. ¿Ya? Por eso es hora. NA es igual a new, NN. ¿No? Listo, ahora sí. Ah, ese es el constructor, ¿recuerdan? Aquí está la clase número entero. El constructor. ¿No? Esa es una regla, muchachos. ¿No? Y si no, no funciona. Miren, ya desapareció el eso. Ahora sí, ya estoy listo, ¿no? No tiene ningún parámetro de entrada, pero es función una salida. Ah, entonces otra vez en textbox 4 es este, ¿verdad? Sí. Voy aquí a hacer la operación de contar primos. Así es. Y listo, ¿no? En textbox 4, ¿no? Punto text. Ahí está el resultado de B1 punto contar primos, ¿no? Listo, ya está. Haremos la prueba, ¿no? Haremos la prueba. Podemos cargar esos mismos datos de allá, si es que alguien quiere, o si no, mejor aquí nomás, ¿no? Para que se vea algo clarito, así unos 6 elementos igual cargamos, que sea ese entre el rango de 10 a ver, 10, 11, 12, 13, 14, de 10 a 15 que cargue. ¿Eh? Por favor, para hacer la prueba, cargar, ya está, descargar, ahí está. ¿Cuántos primos tenemos? 1, 2, 3 primos, ¿no? También salió 3, el 11 es primo. El 10 no, el 14. ¿Cuántos primos tenemos? 3, ¿no? Así es. Otra pruebita, ¿no? Volvemos a cargar, randómicamente, la descargamos, ¿no? En ese mismo rango, si quiere podemos cambiar, no hay ningún problema, ¿no? ¿Cuántos primos tenemos? El 2 es primo, no, el 11 sí, 1, ¿no? 2 nomás, ¿no? ¿Cuántos primos tenemos? No sé, 2. Jóvenes, este programa lo cosen las veces que ustedes quieran y tiene que dar exacto. ¿Ya? Hay veces también hago la prueba así en el examen, ¿no? Cargo un datito y la pruebo. Cargo otro datito y la pruebo. Y el resultado tiene que salir exacto. Si en uno me sale bien, el otro me sale mal, está mal. Sorry, ¿no? Así es, muchachos, ¿no? Y tengo muchos bueno, decía, ¿no? Hace rato. Aquí puedo cambiar nomás, verificar, por ejemplo, dice contar primos, no importa. ¿Qué tal? Verif par, ¿no? Así. Tengo pares aquí. Ah, está contando los pares. Aunque diga primos, por favor, porque la lógica lo cambia ahí. No hay problema, no hay problema. Cargamos,
por favor, para que visualicemos, entre 10 y 15 igual, ¿no? Otra vez, cargar y descargar, ¿no? Ahí está. Los pares tenemos 1, 2, 3, 4 pares, ¿no? Contar primos, dice, pero son pares, 4. ¿No? Entonces, miren que esta programación modular y hacemos programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Un cambio sencillo, ya está, hay muchas soluciones, ¿no? Quiero contar los que no son primos, not. Digo, no pares. Ahora sí es no pares. ¿Cuántos son no pares? En otras palabras, lo opuesto de par es impar, ¿no? Vamos a cargar otra vez, por favor, 6 elementos para no confundirnos entre 10 y 15, ¿no? Cargamos randómicamente, descargamos. ¿Cuántos impares hay? ¿No? 2, el 11 y el 11. 2. ¿Cuántos? Aquí ya dice primos, pero lo hemos cambiado, ¿no? 4, Dios, qué barbaridad. Qué barbaridad. Vamos a... Dice, ¿cuántos no son pares? Dice, ¿no? No son pares. Resulta que es este no par ya no es primo. Ahí hay 2, y este también es no par, y este no par. Ahí hay 4. Ya, mucho cuidado. 4. Ya, otra vez la cargaremos. Tal vez usted no cree, ¿no? Ahora sí. ¿Cuántos son no pares? 1, 2, y aquí el 13 más 3, ¿no? ¿Cuántos no son pares? 3. Ahí está. Póngale ya 1.000.000 de datos, igual le va a solucionar, ¿no? Igual va a salir el resultado correcto, ¿no? Jóvenes, conteos, ¿no? O en vez lo coseré, ¿no? Y lo mato. Se le fue la señal, ingeniero. Gracias. Ahí voy. Cara. Ahí voy, muchachos. Bien, perfecto. Seguimos, ¿no? Ahora espero que estemos bien, muchachos, ¿no? Estoy con el código en el lenguaje, ¿no? Jóvenes. Decía, si no son pares, ¿no? Así. Pero no solamente podemos contar, ¿ya? Por favor, era primos esto, ¿no? Lo dejaré como estaba. Está contando primos, no primos. Ya, ahora sí. Pero en vez de contar, puede acumular, ¿no? Así, acumule no sume, ¿no? Acumule, ¿no? ¿Qué va a sumar? Como ese elemento que cargué, lo verifiqué, es primo, entonces la cuento ese elemento, o la acumulo ese elemento. Los jóvenes, para hacer una pruebita, una vez más, ¿no? Acá en esto, no sé, a ver, algo pequeño, pues, ¿no? O sea, 5 elementos, o sea, 4 elementos en el rango de 10 a 15, ¿no? Ahora voy a sumar los primos, ¿no? Primero cargamos y después descargamos. ¿Cuáles son primos? No hay ni un primo. Y ahora tienen que sumar los primos, ¿no? Súmalos, dice son 0. Volveremos a cargar, ¿no? Aquí hay un primo, solo hay uno, que es 13, ¿no? Es la suma. En vez de contar, suma, ¿no? Entonces, o puede ser otra operación más, algún otro cálculo con ellos, ¿no? Cualquier cálculo, elevar, sacar el seno, el logaritmo, no sé, pues si quieres hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, jóvenes, hay un montón de operaciones, ¿ya? Por favor, simplemente son algunos ejemplos, ¿no? En la cual nosotros podemos hacer la referencia global, ¿no? Tan con referencia global, ¿no? Puedo contar primos, no primos, pares, impares, no sé, todo.
¿no? Un montón. Y hacer cálculos más, acumular, elevar, no sé, pues alguna operación. Depende de qué quieres hacer. ¿Ok? Depende de qué quieres hacer. ¿Ok? Sigamos un poquito más, muchachos, por favor. Aquí, ¿no? No, pues no recuerdo. Aquí está. ¿No? Conteos, acumulaciones, discriminación, técnicas de selección. Vamos a la técnica de selección, jóvenes. ¿No? Técnica de selección. Ese sí es interesante, ¿no? Es sencillo también. ¿Por qué digo interesante esta técnica de selección, jóvenes? Porque en base de datos, ¿no? ¿Ya? Y si alguien algo ha visto de base de datos, está presente la palabra select en inglés, de selección. Select. Seleccione que los alumnos aprobados. Los aprobados ya están en otra tabla. Seleccione los reprobados, ¿no? Puedo seleccionar los que están dentro de la desviación estándar, ¿no? Aquellos que no son buenos ni malos, ¿no? Etcétera. Técnica de selección. Y la selección también se hace en base a un cálculo, por decir, seleccione, si fueran notas, seleccione los aprobados, ¿no? Seleccione los reprobados, ¿no? Estamos discriminando también. ¿No? Podemos decir, seleccione, ¿no es cierto?, los primos, selección, ya es por una propiedad, ¿no? Así como aquí hemos visto contar, ¿no? Podemos seleccionar, ¿ya? Entonces, esta técnica de selección va a ser así. Por favor, disculpen, muchachos, voy a ir acá. Disculpen, por favor, jóvenes. ¿Ya? Me voy a quitar una vez más esto. Digo, voy a bajarlo esto para explicar. ¿No? Dice uno, ¿no? Seleccionar, ¿no? Los elementos primos. Ya, aprovechar eso que hay, ¿no? Así de esa forma. Así, ¿no? Los jóvenes, esto no me salió bien, pero no importa. Se supone que son los índices, ¿no? Así es. Y más, ¿no? Este es 4, 5, 6, ¿no? Hay un poco desordenado, no importa. Y N6, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos seleccionar, ¿no? Realizar una operación, método, lo que usted quiera, ¿no? Seleccionar elementos primos. Entonces, lo mismo, está cargado, ¿no? Entonces, este es primo, sí, tienes que seleccionarlo. Pero seleccionar es regularmente, ¿no es cierto?, llevar a otro vector, así, a otro, ¿ya? Se supone que este vector, ¿no?, está vacío, y nada, ¿no? Así es. Y esto está en cero, ¿no? Entonces, como ya estoy trabajando con dos vectores, este debe ser otro objeto, ¿no? Llamaremos BA, ¿no? BR de resultado, ¿no? Objetos de resultado. Así. Así. Ok. Como estoy trabajando con un vector, ¿no? Y si quiero de otro vector, entonces ya no puedo decir vector, vector. Tengo que decir, este es otro objeto, ¿no? Que está vacío. Entonces estoy trabajando sobre este objeto. ¿Ok? ¿Y cómo le hacemos? Pues, seleccionar los elementos primos. Yo no sé dónde están los primos, por lo tanto tengo que referenciar todos los elementos, ¿no? Así como hemos hecho esa. En vez de decir, bueno, en vez de contar, este es primo, sí, la voy a llevar acá. 17. Y voy a decir, hay un elemento. Este de acá, continuando, ¿no es cierto? ¿Ese es primo? Sí, ya lo llevamos. ¿Ese es primo? No. ¿Ese es primo? Sí. Así es primo, hemos contado, podemos acumular, ahora lo seleccionamos. 3. Decimos son 2 elementos, ¿no? Y ahí vamos. ¿Es primo o no? ¿Es primo? Y este dice 3. Y este es el resultado. Tan sencillo. Base de datos, jóvenes. No sé. Ya no son, sino son registros, ¿no es cierto? Es una tabla donde hay alumnos, ¿no?
El alumno tiene su registro o su código, su apellido paterno, materno, nombre, no sé, por fecha de nacimiento, tiene teléfono, tiene dirección, tiene ese tipo de sangre, tiene, no, muchas cosas. Entonces selecciona a esos alumnos, ¿no? Que selecciona por alguna propiedad, por algún valor, por algún cálculo, ¿no? Eso se utiliza mucho de select en base de datos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? De una tabla, por favor, ahora hay que imaginarse una tabla, un archivo, ¿no? Genera otro archivo. Así es. Es más, hasta te la puedes seleccionar los primos y la dices ordenado, te va a salir ordenado, ¿no? Como quien dice, llama a la operación de ordenamiento, te la entrega ordenada. Ascendente, descendente, como tú quieras, ¿no? Los jóvenes, es así las bases de datos, ¿no? Ágiles, pero en algún momento dado se hacen lentos también, muchachos, ¿no? ¿Ok? Así, es importante. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo haríamos esto? Usted ya lo ha visto, ¿no? Usted ya lo ha visto, ¿cómo lo va a hacer? Muy parecido a la lógica anterior, muy parecido, ¿no? En primer lugar partimos, bueno, en primer lugar, como siempre, la chispa, ¿no? Así. Lo traeré de acá, por favor, la chispa. Esta es la chispa. Voy a hacer una referencia global, es más, hasta esto si es posible, pero sabemos que ya vamos a hacer una referencia global. ¿Qué vamos a hacer con esos elementos? En primer lugar, tengo que saber si es primo. Aquí está, cargar, verifica primo. Si es primo, tengo que cargarlo en este otro objeto. Ah, perfecto. Puedo usar esto mismo como un índice, si es posible, porque el índice va de uno en uno. 1, 2, 3, ¿no? Puedo usar como índice. O directamente puedo usar una operación que me carga. ¿Se acuerdan? Hay una operación de cargar. Aquí. Hace vector. Cargar. ¿Dónde? No. Aquí. Elemento. Cada vez que llamamos este proceso, incrementa la dimensión y al final, ¿no? Lo coloca el elemento. A este podemos usarlo. Cada vez que es primo, que lo cargue y carga un it. Es primo, lo va a cargar, ¿no? Y va a actualizar la dimensión. Puede ser ese, o si no, puedes ir aquí mismo, si no quieres usar esa lógica, ¿no? Pues índice, puede ser CP, ¿no? Entonces, al final CP va a ir 1, 2, 3. Ese 3 la tienes que colocar a su dimensión relativa. ¿Ok? Como tú quieras, ¿no? O si no, nos podemos decir directamente, hay una operación de cargar. Por favor, estoy hablando en la clase, ¿no? Caray. Cargar, ¿no? Y digo, cargar B sub I. Ah, perfecto. Este B sub I está referenciando acá, pero estoy cargando en este objeto. Ah, mucho cuidado. BR, punto cargar. Entonces, a este objeto lo va a actualizar su N y la va a cargar. Si sigue cargando, ¿no? Las veces que le carga, va colocando ahí, uno por uno, así. Ah, perfecto. Ya tenemos la solución, ¿no? O si nos dices, ¿no es cierto? El que estábamos ahí, ¿no? CP es igual a CP más 1, al mismo tiempo sirve como índice, y en BR.B sub CP, ¿no? Es igual B sub I. Listo, ya está. Disculpen acá. B sub, ¿qué era acá? CP. Listo, ya está. Entonces, con cada elemento, no sé, tengo que verificar si es primo, si es cierto, uso este contador como índice, ¿no es cierto? Y en esa posición, pero del vector resultado, ¿no? Vamos a colocar el elemento que es primo. Y si no, no. Sencillo. Pero no hay que olvidarse al final, ¿no es cierto? No hay que olvidarse, ¿no? Ojo, que al final, ¿no es cierto? Está n, pero del vector resultado. Para así. Punto n tiene que ser CP, ¿no? Una vez que termine, ¿no? Entonces este CP, que cuántas veces acá nos ayudó,
a colocar los elementos seleccionados en el vector resultado, nos colocamos la dimensión. Es este. Esta n es con el prefijo del objeto, br, br.n, porque aquí también hay otra n. ¿No? Y esta n de acá es del objeto que la llame. ¿No? Y este de acá es el parámetro. ¿No? Y aquí en el parámetro, ¿no? Esto se llama, por eso, jóvenes, parámetro formal. ¿Ya? Es formalismo. Estoy diciendo que va a venir otro objeto y ese otro objeto que venga yo lo voy a llamar BR. Formalismo. Una cosa es formal y el otro es real. ¿No? Voy a diferenciar, jóvenes. Aquí en la ventana, cuando empieza a coser, ¿no es cierto? Este programa, hemos dicho, cuando empieza a coser este programa, cose pues la clase ventana. ¿No? Y al coser la clase ventana, jóvenes, ahí está declarado un objeto B1 de la clase vector. Este es un objeto real. ¿Ya? Realmente aquí está cosiendo un objeto. Y este objeto, miren, dice cargar, descargar, ¿no? B1, etc. Ya está activando a la clase vector desde la ventana y a través de este objeto. Este objeto es real. Ahora, si voy a tener otro objeto acá, que también vamos a mandar, entre comillas, tiene que venir otro objeto también cuando lo llame, ¿no? ¿Ok? Entonces, estoy llamando a este un nombre especial, BR, pero es un objeto formal, o sea, es un objeto formal, formalismo. No es real. El real va a ser el parámetro que se mande, el cual va a reemplazar a dicho parámetro. O va a trabajar en base a ese parámetro, o para ese parámetro. Así. Para entenderlo mejor, voy a ir adelante, ¿no? Así es. Ahorita lo entendemos, jóvenes, ¿no? ¿Qué hacemos acá entonces? Aquí está casi ya la lógica. Vamos dos, por favor, como siempre. El diseño modular, ¿no? Ahora sí lo estoy haciendo paso a paso, que a veces es mejor para entenderlo mejor también, muchachos, ¿no? El diseño modular, colocamos la cajita negra ahí. ¿Qué tenemos como entrada? ¿No? Pues voy a seleccionar los primos de ¿no? De algún objeto que active. Pero necesito como salida BR. ¿No? ¿Necesitas alguna entrada? No, necesito como salida BR. Partimos así, ¿no? Analizando y decimos, oye, hay como salida, ¿no es cierto? Hay como salida. No es una variable simple, ¿no? Es un BR, valga. Es un objeto vector. Un objeto vector. Muy bien. Entonces, alguna otra cosa, se supone que la salida va a ser esta, ¿no? Eso es lo que queremos encontrar. ¿Okay? Listo, la pones inicialmente de salida. Perfecto. ¿Alguna otra salida? No, no hay más. Muy bien. Preguntas. ¿Esta es una sola salida? Sí, es una salida. ¿Es elemental? No. Si tú quieres, aquí ya la puedes colocar así, ¿no? Vector. Es un objeto de la clase vector. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Estoy definiendo el tipo de proceso. ¿Es una sola salida? Sí. Pero este es un dato elemental, no. No es un entero, no es un real, no es un booleano, no es un carácter, no es un string. Es un otro objeto. Entonces, este ya no es función, es procedimiento. Vuelvo a repetir, es procedimiento. Porque no está devolviendo un solo valor. Y cuando es procedimiento, mucho cuidado, jóvenes, importante también para ver el paso de parámetros. Cuando es procedimiento, todas las salidas deben estar de entrada. Deben estar. Regla. ¿No? Disculpen un poquito más acá, ¿no? Eso sucede por no hacer con papel. Pero bueno, no importa. ¿Okay? List. Ahí estamos, ¿no? Disculpen, muchachos. Tengo que acomodarlo bonito, ¿no? Así. Listo, ya está, ¿no? ¿Y por qué es profesor así? Ya. Esto se vio también en introducción, pero la vuelvo a repetir, ¿no? La salida es un objeto.
Claro, allá no era objeto, podía haber sido otro más compuesto, aunque elemental ya. Pero cuando tenemos una salida, y este es procedimiento, jóvenes, esas salidas deben estar de entrada. Así. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto, profesor? Significa que va a venir un objeto BR, ¿ya? Un vector BR, ¿no? Que tiene este vector, ¿ya? Y que va a estar vacío. ¿No? Viene eso, así viene, BR. ¿No? Tienen su vector, tienen su dimensión, como cualquier objeto vector. Pero ese vector, como está de salida, va a sufrir cambios acá. Y eso es lo que se espera, ¿no? Entonces va a tener esto. Así. Entonces hay algo que entra y hay algo que sale, que es decir, eso que entra va a sufrir algún cambio acá. Y ese paso de parámetros se llama por referencia. Por referencia. ¿Qué quiere decir por referencia? ¿No? Por referencia quiere decir que este objeto de acá es un puntero, en verdad es un puntero, por eso se dice formal. Ahora voy a hacer así, disculpe, para explicarlo mejor. Disculpe, hasta ahí, no importa, no tengo más. Un poquito más. No quiero. Ya, ¿no? Jóvenes, me adelantaré un poquito. Cuando llame este proceso, ¿no? Que se llama seleccionar primos, select pri, ¿ya? Así. ¿eh? Para llamar a este proceso necesito dos objetos. Un objeto que lo active, b1.selectPri, así más o menos, ¿no? Y tiene que venir un parámetro, otro objeto, de algún otro lado. Y esto estoy recordando la ventana. Entonces, desde la ventana, desde la clase ventana de for, tiene que venir otro objeto, llamaremos B2. Estoy hablando aquí, jóvenes, por si acaso. Aquí tengo, en la clase ventana, tengo un solo objeto. Ahorita, para llamar a ese proceso, tengo que tener dos objetos. Ahorita lo incorporamos. ¿Ok? Tengo que tener desde acá. Si voy a llamarlo y quiero que me haga así, tengo que tener dos objetos. El objeto que active y otro objeto que ya voy haciendo, pero después lo voy a completar, lo llamaré B2, ¿no? El cual va a venir el resultado, o va a estar el resultado. Aquí ya estoy activando dos objetos. Este es el objeto, así como hemos dicho, B1. Otro igualito que esto está para B2. ¿Ya? Entonces, estos son los objetos reales, ¿no? Los que están trabajando es B1. ¿Y cómo vamos a hacer la llamada? Decía, desde acá, ¿no? Adelantándonos un poquito, va a ser así. B1, seleccione de B1, y este se quiere un otro vector, ¿no? Y el resultado va a estar en B2. ¿Ok? Así. Entonces, este parámetro de acá se conoce parámetro real, como otro nombre, porque realmente, ¿cuál está funcionando? B2. Y este BR es formal, es formalismo. En otras palabras, aquí trabajo BR, pero en realidad es B2. Así es. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo quiere decir que en realidad este no es BR, es B2. BR, ¿no es cierto?, es como un puntero. Allá no me cabe acá. ¿Ya? Así. Disculpe. Está apuntando a ese B2. Por eso se llama paso de parámetro por referencia. ¿Qué es referencia? Que este que yo simulo acá, que es un objeto vector, en realidad es un apuntador al objeto real, a B2. Todo lo que se haga con BR se está haciendo con B2. Así. Disculpen que se desfasó acá un poquito, ¿no? Este es B2 que tiene B, ¿no? Por esto. Ahora miren esto, jóvenes, miren esto, ¿no? Recuerdan que cuando se llama una operación, y yo voy a llamar en ese orden, ¿no? Entonces estoy diciendo que el objeto B1, vamos a seleccionarlo y vamos a llevar al objeto B2. ¿No? Puedo hacer esto. Está activando el objeto B2. Por favor, desde la ventana. ¿No? Entonces, de ese vector B2, ¿no? Del que se carga en B2, voy a seleccionar los primos y lo voy a llevar en el objeto B1.
Entonces, como parámetro está viniendo B1. Entonces, este BR ya no está apuntando a B2, está apuntando a B1. Por eso es formal. Formalismo. Y el real es este. Los objetos reales que están funcionando son desde la ventana, en este caso, ¿no? Porque la ventana está activada. ¿Okay? Ahora, otra cosa es que entres ya a un proceso y en ese proceso hay otro objeto. Esos son objetos reales, pero auxiliares, como hemos visto también. ¿Ok? Importante, jóvenes. Esto se llama manejar muy bien el paso de parámetros. Y aquí estamos viendo una vez más que una operación cualquiera, ¿no? De vectores, de números enteros, de lo que sea, no es propio de un objeto, no es solo para B1, puede ser B2, ¿no? Pero tampoco me puedes mandar así, la vas a destruir. Hasta tu lógica va a ser incompatible, ¿no? Jóvenes, por cuestión de orden, ¿no? Seleccionemos del objeto 1, ¿no? Del vector 1 y el resultado que esté en vector 2. Pero aquí nosotros, ¿no es cierto?, vamos a trabajar solamente así. ¿De acuerdo? Espero que se entienda. Entonces, por eso ver es formal. Y además es un apuntador, es un puntero. Pero tengo que trabajar así con ver, ¿eh? Lo que esté trabajando con ver, estoy trabajando con el parámetro que viene, con el objeto real. Así es. Y puede ser cualquiera, ¿no? No solo B2. Y la operación también puede ser activada por cualquier objeto y desde cualquier punto, desde cualquier otra clase, no solo de la ventana, desde cualquier clase. ¿Ok? Desde la misma clase vector inclusive. ¿Listo, jóvenes? Termina, ¿no? Espero que se haya entendido también, pero si hay alguna pregunta, jóvenes, atento para aclararlas, por si acaso, ¿no? Paso de parámetros por referencia. Sí, ¿no? Este de acá. La lógica, aquí está la lógica. Aquí está la lógica. Puede ser esta o puede ser el cargar, hemos dicho. Entonces, por favor, disculpe, para ganar un poquito de tiempo, creo que ya también va a ser, ¿no? Control C, disculpen, ¿no? Se tiene que construir, pero hemos construido en base a eso, ¿no? 3, dice, ¿no? Control V, ahí está la lógica, ¿no? Pero esta lógica que se ha dividido por la página, no importa, ahí está, ¿no? Nos hemos dicho, si es primo, ¿no? Contamos y en el vector resultado, br.b sub cp, ¿no? Que se va a hacer igual a lo que es el elemento. Caray. El subir, ¿no? Así. Por favor, ¿listo? ¿No? Pero como estamos usando acá el contadorcito para el índice, ¿no? No hay que olvidarse que comenzar en cero. Previo al ciclo, no dentro del ciclo. Porque dentro del ciclo, claro, y bajo esta condición inclusive, se está incrementando este índice, ¿no? Ese contador lo estoy manejando como índice del vector resultado. ¿Ok? No hay que olvidarse, por favor, ¿no? Que ese contadorcito tiene que pasar, ¿no? Hemos dicho, a n del vector, porque si no, es como si estuviera vacío, ¿no? Así es. Ese es nuestro control, ¿no? De la dimensión. Entonces, antes de que haya retorno, jóvenes, porque si colocamos aquí, ¿no? También es importante este punto. Yo no puedo decir a br.n es igual lo que es cp. Porque cuando es una función, termina con la palabra retorno. Y todo lo que haya después de retorno ya no lo hace. Porque una función es de que, perdón, es procedimiento, entonces no necesitas retorno, ¿no? Me está haciendo hablar en vano esto, no importa, pero creo que valió la pena. Cuando es función, jóvenes, ¿no? Entonces, jóvenes, antes tiene que haber algún cambio, antes de que sea la función. Porque cuando dice función o retorno, la función, ahí termina la operación. Y si hay algo por delante, ya no lo hace nada. Por eso alguna vez, ¿no? Les digo, jóvenes, ¿no? Hay algunos que acostumbran, por aquí pueden colocar retorno. Hay algunos autores que son geniales, ¿no? Y a mí no. Cuando es una función, la última instrucción tiene que decir retornar. Así. Es mucho mejor.
Manéjese una variable booleana, dé el resultado por A y por otro lado, pero al final que sea retorno, si es función. Este es procedimiento, por lo tanto, no hay que olvidarse que después de terminar el ciclo, hay que actualizar la dimensión, ¿no? Listo, ya está hecho. Profesor, ¿y cómo lo vamos a mirar este vector resultado? Pues ya tenemos descargar. Vamos a ver nomás. No hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a ir, jóvenes, que avanza el tiempo. Y aquí puedo seleccionar una vez más los primos, los pares, los no primos, los capicúas, los que tú quieras. ¿Ya? Puedes seleccionar los si estamos manejando notas, los aprobados, los reprobados, los que están en este rango entre, no sé, los que tienen una nota, por ejemplo, ¿no? Y cuando hay la nota final, jóvenes, ¿no sé? Yo analizo aquellos que están con 47, 48, 49 y 50. ¿No? Las analizo y digo, a ver, este muchacho, ¿no? Que tiene 48. A ver, ¿quién es? No ha participado, ¿no? Sus exámenes malos, ¿no? Creo que no vale la pena ayudarlo. Se queda. Así. Eso depende del profesor. ¿No? Así es. Cuando alguien tiene aquí 47, veo, este se ganó 5 puntos, ha participado. No, es un muchacho atento. Aprobado con 51. Así. Los jóvenes a veces tengo que sacar en un rango, ¿no? De todo ese conjunto. Seleccióname los que están en el rango, así como decía César, ¿no? Si tengo mis notas, digo, seleccióname entre 47 y 50, porque voy a analizar quiénes son y voy a probar a los que. Y a los que no, les voy a decir, I'm sorry, ¿no? Jóvenes, disculpen mi sinceridad, mi realidad, ¿no? Eso no es dañar a nadie, por si acaso. Entonces, estoy dando ejemplos que tal vez no entendamos mejor y por otro lado, lo hago así, muchachos, lo hago así. ¿Ya? ¿Ok? Sabemos que todos los exámenes van a tener recuperatorio. ¿Ya? Así es. Entonces, pero ya después la nota final, cuando están, tampoco se puede decir fríamente que se quede así, ¿no? Hay que pensar. ¿No? Pero ya es el profesor quien tiene que analizar y decir si va, no va, si va, no va, no va, si va, no va. ¿No? Así que jóvenes, participen, ¿no? Si no les alcanzó, por lo menos si yo veo que han participado, también, ¿no? Sirven. Y también por otro lado me fijo en los exámenes, ¿no? ¿Cómo ha sido? Bueno, los exámenes también son una referencia buena, ¿no? Sigamos, jóvenes, la lógica aquí está, decía, ¿no? No hay que olvidarse esto y hemos terminado. Vamos a ir a implementar. Perdón, muchachos, que me haya tardado, pero a veces vale la pena muchos aspectos, ¿no? Aquí. Esto, vector, ¿no? Vámonos acá, por favor, al último, ¿no? Estamos en las operaciones, aquí, ¿no? Así. Muy parecido, no importa. Public, sub, es procedimiento, ¿no? Que dice seleccionar, select pre, y tiene como parámetros BR, as vector, ¿no? Y el resultado as, no, aquí ya no hay as porque no es función, así nomás, ¿no? Vamos a, aquí, ¿no? A bin, variables, por favor, CP as uint de 16, ¿no? Así, ese es un contador, sí, ¿no? También i, por favor, están mirando el ciclo, y también acá. Después, ¿qué más bien? NA, ¿no? NA es un objeto. Tengo que tener dim, NA as, ¿no es cierto? NN. Perfecto, ¿no? No hay que olvidarse que inicie. Ahorita lo hacemos. Después, ¿qué más tengo? CP, BR, ya no tengo más, ¿no? Entonces, NA, antes de la lógica, la regla, ¿no es cierto? Es igual a lo que es new, NN, ¿no? Listo, ya está. Ahora sí viene la lógica. Como lo hice en inglés, para apurarme un poquito, Control C y la voy a poner acá, Control B, ¿no? Pegamos. Listo, ya está. Así es. Listo, por favor, ¿no? Fíjense una ayuda en inglés y además aprendemos inglés, ¿no? Genial el inglés, ¿no? Pero jóvenes, que no sea también objeto de crítica esto, ¿ya? Por si acaso, muchachos, ¿no? No vaya a ser que el director o la directora me diga, ingeniero Moyo, usted está haciendo un algoritmo en inglés, en código directo. Jóvenes, estoy diciendo por qué, ¿ya? Así es. Esto debe hacerse en castellano, ¿ya? Entonces hay algunos, ¿no es cierto? Aunque no crean jóvenes, algunos, entre comillas,
que les gusta la política, le buscan a todo, ¿no? Así es. No ven más bien, ¿no es cierto?, la forma como el profesor trata de aclarar, trata de mejorar, ¿no? Si bien este es un desfase, pero es un desfase positivo. Yo lo veo así, ¿no? Y alguna vez les he comentado, mejor si ustedes la hacen en inglés, jóvenes. Mejor, ¿no? Porque la ciencia, el avance de la ciencia está en el inglés, ¿no? Así. Les he comentado alguna vez, jóvenes, ¿no? Como anécdota. Les recuerdo, ¿no? Tengo mi hija mayor, jóvenes, que es ginecóloga, es médica ginecóloga. Y a todos mis hijos, les dije, jóvenes, cuando estaban estudiando, ¿no? Ahora ya salieron. El que me domine el inglés, el que me hable en inglés, no sé, bien, perfectamente, le voy a regalar una movilidad. Aunque sea viejita, pero lo voy a regalar. A medio uso, no importa. Pero lo toman así, ¿no? Como a chiste, ¿no? No sé cómo explicarles. Trabajando mi hija en el hospital francés, llega una comisión de médicos allá. Y esa comisión que venía de otro lado, no era de Francia, pero venía. Y ellos, esta gente que va así a inspeccionar, ¿no?, de otros países, tienen que hablar inglés, ¿no? Y resulta que hay los médicos, no había quien les entienda, ¿no? Y a alguna enfermera se le ocurrió, la doctora Moyo, llámenlo a la doctora Moyo. La doctora Moyo tenía que ser la guía, la representante, ¿no? Y la que le iba a despedir al aeropuerto, a comer, a cenar, ¿no? ¿Cómo hace el inglés, jóvenes? El inglés. Ay, decía mi hija, me dijo, papá, tenías razón. No pensé que se me iba a presentar esto, ¿no? Y cuando se va al aeropuerto, ¿no?, me dice, perdón, jóvenes, que a veces es importante, no sé cómo motivar a la gente, ¿no? Cuando se fue al aeropuerto, dice mi hija, papá, creo que cuando tenga tiempo libre voy a ir a trabajar en el aeropuerto. ¿Qué pasó? Le dije, he visto una comisión, no sé, de haitianos, no sé de qué, ¿no?, de algún lado. Montón, y hay veces desubicados, no sabían cómo. Falta una guía en inglés, ¿no? O sea, jóvenes, el inglés te abre un mundo. Saben ustedes, ¿no?, que más o menos entre el 85 al 90% en el internet es el inglés. Está en inglés, ¿no? Si fuera por decir el 90%. Y el resto, el 10%, estamos hablando del portugués, del español, del francés, del alemán, del ruso, del mandarín, de todas esas cosas. Y el habla español será pues un 0. No sé si es 1%, tal vez, o 1.5. Y nosotros cuando entramos al internet y somos de habla hispana, wow, ¿no? Con ese 1.5 o 2% exagerando, nos sorprendemos. Imagínense con el inglés, ¿no? Lo que nos perdemos, jóvenes. Y nuestro querido expresidente, Evo Morales, decía, tienen que hablar un idioma nativo, si no están fregados los que trabajan en instituciones estatales, así, ¿no? Yo no sé, yo no entiendo la ignorancia, jóvenes. Con todo respeto. ¿Qué se dice esa gente? Ignorante, pero no es insultarles. Es una evaluación real, jóvenes. ¿Ya? Así es, ¿no? Y después que ha dado la vuelta al mundo, porque se ha dado buenas giras también, no sé si se acuerdan, jóvenes, algunos que son atentos a esto, ¿dónde no ha ido Evo Morales? Y después de su llegada dice, me he dado cuenta, hermanos, que el inglés es importante, ¿no? Jóvenes, es así la figura. Disculpen, muchachos, voy a terminar acá. Necesito otro objeto. Entonces, no te necesito parámetro, un valor simple. Tengo que pensar un objeto, ¿no? Entonces, desde donde la voy a llamar, que es esto de acá, por favor, ¿no? Necesito otro objeto. Aquí está. Recuerden, tiene que comenzar ese objeto. Cuando se abra la ventana, B2 es igual a new vector. Así, listo, ¿no? Y no es necesario que yo cargue ese vector, pero sí tiene que descargarse ese vector una vez que tenga el resultado. Aquí pongo menú, ¿no es cierto? Vector 2, ¿no? Esos son los objetos reales, ¿ok? El menú está en función de los objetos reales. Desde la ventana,
¿ok? Y aquí pongo descargar, lo que me interesa más es descargar, ¿no? Porque el cargado lo va a hacer la operación, va a seleccionar. ¿Y dónde va a descargar? Que descargue aquí mismo, no importa. Ahora, si son dos objetos, tal vez que descargue aquí y que descargue aquí, se puede decir. ¿Ya? Lo haremos así, control C, control V. Aquí está. Que descargue aquí. ¿Qué componente es este? Este es Textbox 5. Entonces, ahí, en Textbox 5.text, vamos a hacer igual, ¿no es cierto?, a lo que es B2.descargar. Listo, ya lo vamos a mirar. Suficiente. Ya está. Entonces, jóvenes, no había sido un parámetro lo que se necesita, ¿no? O sea, no había sido un parámetro lo que se necesita acá, sino es un objeto. Entonces tengo que preparar ese objeto. Es un segundo objeto, ¿no? Entonces, desde donde la llame, tengo que preparar el objeto y ¿qué necesita? ¿Estar cargado? No. Entonces no necesito una operación de cargado, pero va a mostrar, sí. Entonces cuando tenga el resultado, vamos a mostrar. Listo, ya está. Hacemos coser. Lo daremos 10 elementos acá, ¿no es cierto? En un rango, como siempre, de 10 a 15, disculpe, ¿no? Para ser más claritos. Cargamos randómicamente y descargamos, ¿no? Directo vamos, ¿no? A contar, dice contar, y no lo ligamos, muchachos, qué barbaridad, ¿no? Muchachos, ayúdenme, por favor, no lo ligamos, ¿no? Aquí. Dice seleccionar primos, ¿no? Listo. Desde acá vamos a llamar y el resultado va a estar en objeto B2. Seleccionar primos, ¿no? Entonces decimos, es procedimiento, no es función. B1 seleccionar primos y enviamos B2. Así de simple. Aquí no va a decir decimal porque no devuelve, sino estamos enviando el objeto B2. Vamos ahora sí. 10 en un rango, como hemos dicho, ¿de qué dijimos? De 10 a 15, ¿no? Así, para mirarlo mejor. Cargamos randómicamente, la descargamos. Ahí está. Directo. Vamos a seleccionar los primos. Ya está. ¿Dónde está? En el objeto 2. Vamos a descargar. Ahí está. ¿No? 15 es primo, no. 12 es primo, no. 10 es primo, no. 15 no. 14 no. 11 sí. 11 hay otro 11 y el 13. Esos 3 son primos. Están seleccionados. ¿No? Así de sencillo. ¿No? Ahora, si queremos hacer B2, puede llamar por eso, sí, si tú quieres. ¿No? Pero no, si quieres simplemente una operación y donde quieres comprobar, el primero al segundo, orden también, ¿no? Entonces, jóvenes, estamos así, muchachos, ¿no? Y termino indicando, jóvenes, de que no solamente podemos seleccionar, ¿no? No solamente pueden seleccionar cualquier otra propiedad, cualquier otro cálculo en base a cálculo, etc. Select. Y además ya estamos trabajando con 2 objetos vectores. Y además esta operación trabaja con un objeto número entero, ¿no? Aquí es cara. Ya va creciendo el proyecto, ¿no? Con un enfoque orientado a objetos. Jóvenes, voy a dejar un primer práctico, ¿ya? Un primer práctico de vectores, ¿ya? Más tardecito, por favor, ¿ya? Más tardecito, ahorita nos vamos a trabajar. A mediodía, después de mediodía, ya va a estar el práctico número 1 de vectores, ¿no? Y ya ustedes pueden ver, ¿no? Si ya no hicieron el práctico de, ¿cómo se llama esto? Aquí está. El práctico de números enteros, ¿no? Por favor, aquí decía ya. ¿Okay? El práctico de números enteros. Entonces, este práctico se va a incorporar en el práctico de vectores. Tengo un compañero que se me ganó un punto, ¿no es cierto? Por favor, creo. Aquí, ¿dónde está? Programación 1, SB. Oiga, muchachos, no tengo ningún compañero acá, no tengo puntos ganados. No sé por qué en este grupo, muchachos. No hay nadie que se ganó un punto. O cuando pregunto quién se ganó el punto y ya no está en aula. El compañero que se ganó un punto, jóvenes. Apellido. Vázquez Castedo. Vázquez Castedo. Listo, tienes un punto. A no ser que alguien lo deba, se me haya perdido el archivo, no creo, muchachos, ¿no?
Listo, esto vamos a guardarlo, ¿ya? Por favor, ¿cómo la voy a guardar? Guardar como, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ir generando los puntos, ¿ya? Este es el grupo SB, no, el SB, caray. ¿No? Entonces tenemos aquí el C. Bueno, jóvenes, yo me despido, ¿no es cierto? Por favor, espero que estén muy bien, no se olviden, aquí vamos a puntos. No se olviden, jóvenes, por favor, que vamos a hacer el siguiente, el práctico oficial ya, ¿okay? De vectores. Hay que ir trabajando, muchachos. ¿Okay? Yo me despido, jóvenes, que estén muy bien. Excelente fin de semana, muchachos. Santifíquense porque estamos en Semana Santa. ¿Okay? Chao, muchachos. Chao a todos.